Hola, buenas tardes, tengan todas nuestras amadas escuchas. Le damos una cariñosa bienvenida a esta nuestra primera emisión de nuestro programa Corazones Abiertos. ¿Quiénes somos? Somos mujeres de la Iglesia El Aposento Alto de Comalcalco, Tabasco, quien preside el pastor Zenobio Trujillo Peregrino. Y el propósito de este programa es ser de bendición para las mujeres y para todos aquellos que nos escuchan. Tendremos charlas de interés para la mujer, familia, matrimonios, parejas, de la vida cristiana, de la vida diaria y para crecimiento espiritual. Y lo mejor con el enfoque bíblico, con el enfoque de Dios, con lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de la Escritura. Y bueno, vamos a presentarnos y las colaboradoras de este programa, una servidora, Lorena Jiménez, Reina León y Xochitl Varillas, que les saluda a todas. Bien, saludos a todas desde acá. Y para que pues nos puedan conocer un poco más, pueda conocer un poco de nuestras vidas, vamos a dar un pequeño testimonio cada una de nosotras de cómo llegamos a los pies de Cristo, cómo Dios nos llamó, nos trajo, ¿verdad? Y empezamos contigo, Reina. Claro que sí, hermana Lore. Pues mi historia, o bueno, de la forma en que Dios trató conmigo fue en mi adolescencia. Nosotros venimos de una familia católica y pues mi mamá siempre nos inculcó pues esa religión. Y pues yo pensé que esa religión nunca, no me llenaba, no me daba lo que yo quería o no sé, quizás por mi edad o cosas así. Pero en donde trabajaba mi mamá, su jefa era cristiana y un día le hizo la invitación para que yo asistiera a los mentados retiros que venían siendo en ese entonces. Los encuentros. Ándale, los encuentros. Y pues sí, le dije que sí y fui. Y la verdad, pues me abrió todo un panorama distinto. Me enseñaron cosas que, bueno, yo nunca había aprendido y que nunca me habían enseñado en donde yo estaba. Y me enseñaron a tener la intimidad con Dios que nunca había tenido. Y en verdad me gustó demasiado. O sea, yo salí de ahí con una nueva mentalidad y con ganas de seguir sirviendo a Dios en ese entonces, porque yo era una adolescente. Pero lo que pasó conmigo fue que ya no regresaron a buscarme, ni a decirme si quería regresar o quería integrarme a su grupo o algo así. Bueno, lo dejé, pero yo seguía con eso. Fue cuando empecé un noviazgo y caí y mi relación con Dios se volvió a romper. Y yo sentí que algo se quebró dentro de mí, o sea, porque llegó al punto de que hasta lloré y todo eso. Y fue hasta el momento en que yo me casé y yo y mi esposo, antes de establecernos bien, nos preguntamos qué queremos para nosotros y para nuestra familia. Y mi esposo me dijo, porque también anduvo probando esta cosa de andar aquí en el cristianismo. Y me dijo, pues yo al catolicismo no regreso. Y yo me puse a pensar y yo dije, pues no, yo tampoco, o sea, esa religión como que nunca conmigo. Y me dijo, bueno, vamos a iniciar en la iglesia donde yo me congregaba antes. Y fue que comenzamos llegando, pero no tan de lleno, porque él llegaba a la universidad los domingos y no estaba, o sea, yo llegaba sola con mi bebé. Pero aún todavía no creía, pero había algo que me decía ve. Y yo llegaba a mis estudios bíblicos y conforme iba leyendo, como las vendas de mis ojos se iban cayendo. Y bueno, fue un día que ya llegué creo que fue como el cuarto o el quinto estudio bíblico que llegué y hablamos acerca del arrepentimiento y acerca de que debo de confesar todo para que sea descubierta enfrente de Dios y Él me perdone y yo lo acepte. Y eso pasó ese día. Salí de mi estudio y llegué a mi casa. Y yo estaba cocinando
y entró como una amargura, o sea, como una tristeza dentro de mí, que yo quería llorar, o sea, yo quería que mi esposo entrara en ese momento y me dijera, ¿qué tienes? Pero no llegó nadie a rescatarme de ese silencio y esa incertidumbre tan incómoda que tenía en ese momento. Y en ese momento algo me decía dentro de mí, pide perdón y confiesa todo lo que has hecho. Y empecé a orar yo sola, le dije, Dios, perdóname, Dios, yo te acepto y así. Y para mí pasaron mucho tiempo, yo en ese momento, pasó mucho tiempo, pero dice mi esposo que no pasó, o sea, yo estaba según haciendo la comida, pero no pasó nada. Y fue en ese momento que yo sentí otra cosa en mi corazón. A la semana que nos tocaba venir a la iglesia a cantar en la alabanza, yo sentí una llenura y unas ganas de llorar, que yo lloraba como una niña. Lloré en esa alabanza y fue de ahí que yo me di cuenta de que yo ya había aceptado al Señor. Y ya fue que le dije a mi esposo, y mi esposo, pues gracias a Dios, volvió a congregarse los domingos, y él también, ya fue que tomamos la decisión juntos de ser bautizados, porque en verdad creímos y en verdad fuimos hechos hijos de Dios, y fue algo tan bonito que ojalá y me hubiese pasado antes, porque me hubiese ahorrado tantas cosas que pasé, pero pues tuvo que pasar en el momento que Dios quiso, y la verdad estoy muy agradecida. Sí, de lo que tú decías que sentías como una amargura, no amargura, sino tristeza, que igual dijiste, pero ahí es donde se cumple y cobra vida la palabra, la escritura, que dice que Dios pone una tristeza, que la tristeza que viene de Dios es para salvación, ¿no? Sí, y la así tristeza es. que viene del mundo es para condenación. Entonces Dios estaba poniendo esa tristeza en ti, algo que tú no te explicabas de dónde vino, ¿no? O sea, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento triste? Como que Dios te muestra tu vida pasada y lo que uno hace, ahí cae uno como en esa convicción de, Señor, he pecado contra ti, ¿no? O sea, ya te sientes sucia, te sientes realmente con esa convicción de pecado, pero para confesarlos, con esa tristeza de que has ofendido a Dios, de que aunque no lo sabías por ignorancia, por lo que sea, porque nadie, o sea, tanto en los casos de lo que estamos aquí, ¿no? De que nuestra niñez crecimos, pero no crecimos dentro de conociendo a Dios, dentro del cristianismo ni nada de eso, sino pues crecimos así, ¿no? Alá y se va con nuestros papás así, pero nadie nos decía, no, oye, estás ofendiendo a Dios al hacer esto en nuestro crecimiento, en nuestra niñez, adolescencia. Pero ciertamente Dios tiene los tiempos, ¿no? Y yo recordé cuando usted nos decía, nos enseñan a tener temor a nuestros padres. El de, no, es que si lo haces, pues vas a deshonrar a tu papá y a tu mamá. Pero, o sea, nunca nos enseñaron si lo haces, vas a deshonrar a Dios. Y es con el que más debemos de tener ese temor. Y eso es lo que no nos enseñan nuestros padres en nuestro crecimiento. Sí, así es. Entonces, eso es igual, es un punto muy importante porque a veces es difícil crecer sin el cristianismo, si nuestros padres no fueron cristianos ni nada de eso, pues no nos van sembrando la palabra, nada, ¿no? Al contrario, nos van sembrando otras cosas que más nos van alejando de Dios, costumbres, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, pero como también tiene que haber un balance porque el niño que crece dentro del cristianismo, ya dentro de cuna cristiana, como le llamamos, va creciendo, también luego va creciendo con una costumbre de que ya sabe ciertas cosas o damos por hecho de que como crecieron en cuna cristiana, le leemos la escritura, llegan a la escuela dominical y damos por hecho, nuestro hijo ya sabe, o sea, ya sabe, ¿no? Y como que luego los dejamos en cierta manera así y también eso también es un error. O sea, esos extremos son un error. Entonces, lo importante es inculcarle a nuestros hijos,
como decías tú, o sea, no crecimos con ese temor a Dios, ¿no? Sino el temor a nuestro padre de que no vaya a engañar a nuestro padre, o no vaya a faltar a nuestro padre, ¿no? Sino enseñar a nuestros hijos que antes de faltarnos a nosotros, o sea, acuérdate que le estás faltando a Dios. Entonces, interiorizar a nuestros hijos en ese aspecto, pero qué bonito cómo Dios te trajo, ¿no? O sea, cómo Dios estaba preparando el camino, tanto tuyo como el de tu esposo, también, porque pues Dios tiene sus tiempos perfectos y así. ¿Sí, verdad, Xochitl? Sí, ahora va mi testimonio. Bueno, pues yo vengo de una familia cristiana. Ahorita mi padre pues está alejado, pero llegaban al templo. Mis abuelos, yo recuerdo de pequeña que me llevaban todos los domingos, junto con mis hermanos. Tomábamos la clase de la escuela dominical. Me acuerdo que me invitaban a clases de niños que se daban entre semanas, pero yo no deseaba llegar. Yo no quería, yo lloraba porque decía, no, yo no quiero ir, ¿no? Pero así fui creciendo. Ya en mi adolescencia me rebelé un poco, dejé de llegar, a veces llegaba, a veces no. Empecé a salir con mis amigos, las fiestas. Y mis padres pues no me decían, como dices, nada, no sembraron quizá la semilla que debieron haber sembrado. Quizá porque no sabían ellos que tenían que hacerlo, ¿no? A veces desconocen. Y así me alejaba, regresaba. Yo ahí me bauticé en la iglesia donde llegaba, hice mi profesión de fe y por un tiempo estudiaba la Biblia y volví a lo mismo. Hasta que ahora ya de grande, o sea, no hace mucho, fui invitada a un estudio de matrimonios. Llegaba yo aquí con mi esposo. La verdad que yo me rehusaba a llegar, yo puse peros. Y yo decía, no, o sea, yo ya llego a una iglesia, ¿para qué llegar a un estudio? No me hace falta, no lo necesito, ¿no? A veces creemos que lo sabemos todo, que no necesitamos de nadie, no necesitamos de Dios o no necesitamos más. Pero Dios pone las cosas, Dios pone los planes, cuando vamos a ser llamados. Yo así lo vi. Entonces en ese estudio de matrimonio lo terminamos y comencé un estudio de la Biblia en el cual yo sentí el deseo de saber más de Cristo, de buscarlo, de leer su palabra. Yo recuerdo que tomaba esas clases y yo llegaba a mi casa y quería leer la Biblia toda completa. Buscaba en YouTube videos, buscaba predicaciones de diferentes pastores, ponía la música a todo volumen, alabanzas, y las cantaba. Alzaba mis manos, saltaba ahí en mi casa y yo decía, bueno, qué diferente es ahora que empecé todo eso. Que yo me di cuenta pues de todo mi pecado, igual de todo lo que yo había hecho, y me sentía tan arrepentida. Como dice Reina, yo lloraba, me hincaba llorando y pidiendo perdón de todo lo que yo había hecho, de todo lo que estaba arrepentida y había cometido. Y como dices, ¿cómo no pasó antes? Pero como dices, pues Dios es el que llama, Dios tiene su tiempo, ¿no? Pero yo estoy muy agradecida que Dios me haya escogido como su hija y que haya hecho esto en mí, que haya hecho este cambio en mí. Y ahorita deseo pues que muchas personas sepan que pueden venir a los pies de Cristo, ser hijas de Dios. La verdad no hay algo más especial, más valioso que esto, que el nuevo nacimiento, nuevo ¿no? nacimiento. Experimentar ese nuevo nacimiento realmente en nuestras vidas, porque sí hay un cambio, o sea, sí hay un antes y un después. Antes de conocer a Cristo, o el preámbulo, ¿no?, que Dios nos presenta muchas veces, nos va llevando por etapas o situaciones hasta que ya llegamos a ese punto, y sí se nota realmente la diferencia en nuestras vidas. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las cosas,
cambias hasta la manera de que cómo veías a las personas que quizás te lastimaron, te hicieron daño, como que ya los ves con otros ojos, ¿no? Porque empiezas a conocer a Dios, empiezas a conocer a través de la Escritura y empiezas a conocer el perdón de Dios, empiezas a conocer del amor de Cristo, empiezas a conocer y empiezas a decir, bueno, si Dios me perdonó a mí mis miles de pecados, por así decirlo, ¿no? Como que Dios ya va poniendo ese perdón en las personas, hacia nuestros padres, hacia, no sé, nuestros hermanos, amigos, familiares. Empezamos a verlos diferente, empezamos a verlos como dignos igual de misericordia, así como nosotros fuimos dignos de misericordia delante de Dios. Entonces cambia tu panorama y cambia realmente todo, ¿sí o no? O sea, cambió todo, nuestra manera de pensar, de ver. Por ejemplo, como dice Xochitl, naciste en una cristiana, ¿sí? Tus padres te llevaban, no, estabas acostumbrada a cierto tipo de doctrina, estabas acostumbrada a cierto tipo, no sé, de material cristiano, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando empiezas realmente a leer la Escritura, a la luz de la Escritura, hasta cambia también tu manera de buscar, de ver, para instruirte, para crecer. ¿Sabes qué versículo recuerdo mucho con esto? El de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Uh-huh. Es De Job. De Job. Sí. Sí, porque no es que yo no conociera a Cristo, Ajá. porque pues sabemos que estamos en un país que es muy religioso, ¿no? Todos creen conocer a Cristo. ¿Crees en Cristo? Sí. Ajá. Ven a Cristo crucificado y todo. Y todos nos creemos salvos, ¿no? Y yo lo conocía, Ujú. o sea, de saber de él. Y sí, las historias de Jonás, ¿no? Creciste con eso, o sea, sí, con esas historias. Pero ya una vez que tú crees en el Señor, es como si te cayera una venda de tus ojos y empiezas a entender cosas. A lo mejor me las enseñaron antes, pero no las entendía, Uh-huh. no quedaron grabadas en mi mente. Y ahora que lo conozco, me doy cuenta de todo eso, poder de Dios, de toda su gloria, de todo su nombre, de todo lo que involucra Así ser es. cristiano. Sí, así es, realmente, sí. Sí, y también, bueno, otra cosa que me dejó fue bueno, como yo lo recibí como a los 21 años y todas mis amistades, pues, son de las que salen y todo eso. Y cuando, como decía la hermana Lore, cambia todo tu pensamiento y ellos creen que todo te lo enseñaron aquí, como dirían, te lavaron el cerebro, ¿no? Sí. Pero, o sea, en realidad no, en realidad sí hay un cambio verdadero y que escuchaba, yo recuerdo unos audios que enviaban en ese entonces en el grupo del Aposento Alto, que decía el que contaba las historias, que si tu vida no tuvo un giro de 180 grados, o sea, que te preguntes realmente si tuviste ese encuentro con Dios, porque cambia tu forma de pensar, tus amistades. O sea, mis amistades me decían, no, vas a regresar a lo mismo, ya aquí te vamos a ver dentro de 2 meses, 3 meses. Incluso personas que ya eran cristianas nos decían, no, es que esa vida es muy difícil, porque te van a llegar las pruebas, los problemas. en vez de mejorar, Ay, vas a o sea, te decía, en vez de mejorar, no, ¿dónde vas a creer? Te van a llegar y te van a tirar y vas a dejarlo, nos decían a nosotros, a mí, a mi esposo, y nosotros, ay no, Dios, o sea, era nuestra oración de la noche de que no permitas, o sea, que sea avergonzado tu nombre, que nosotros dejemos esto porque somos un matrimonio joven y hemos visto que al mismo tiempo que nosotros iniciamos nuestro matrimonio, iniciaron muchos más y solo han prevalecido las personas que tienen en el centro a Cristo. Realmente lo hemos visto. Y le digo a mi esposo, si nosotros no hubiéramos tomado esta decisión, ¿qué sería de nosotros? O sea, ya estuviéramos separados o no sé,
cosas feas, porque realmente antes de llegar sí lo vivíamos, o sea, sí veíamos que íbamos para un lugar mal, pues. Para la separación. Ajá, ¿no? claro que sí. Y o sea, y llegar a Cristo en realidad te cambió la mentalidad, ya no piensas como el mundo, ya no piensas como tus amistades, realmente como tu familia. Y cuando sabes quién eres en Cristo, cuando sabes tu posición en Cristo, las cosas, el qué dirán y las demás críticas ya no te afectan, porque ya saben quién eres en Cristo. Sí, ese es un punto muy, muy importante, pues, cuando yo, o sea, a- al, al, al tiempo de mi vida cristiana, llevo 24 años de conocer al Señor y de mi conversión, y verdaderamente he visto a través de todos los años, ¿no? Que cuando naces de nuevo, cuando verdaderamente se da ese nacimiento, que naces en naturaleza de Dios, cambia algo en ti verdaderamente y ya hay prioridades. Y la primera prioridad es Dios y el agradarle a Él, ¿sí? La primera prioridad es Él. ¿Qué dice Él? ¿Qué dice Dios en la Escritura? Y gracias a Dios, gracias a eso, yo llegué al cristianismo, voy a contar un poco ya de mi testimonio, yo llegué al cristianismo soltera. O sea, me invitaron a un congreso de jóvenes y por medio de una tía. Pero anteriormente, cuando yo era niña, uno de mis hermanos, el mayor de los varones, se convirtió y él me llevaba a una escuela dominical, pero se casó y bueno, ya me dejó de llevar, crecí en adolescencia y bueno, como todo adolescente, pues quieres la fiesta, las tardeadas en aquel entonces, ahorita son antros, aquel tiempo eran tardeadas a las 4 o 5 de la tarde ahí en tu escuela y era lo que querías, ¿no? Que te gustaba y bueno, tus 15 y la fiesta y cuánta cosa, ¿no? Y entonces, pero yo creo que Dios va preparando tu camino y Dios va sembrando en el corazón de las personas lo que has escuchado, lo que escuchaste de tu niñez. Y yo recuerdo mucho, y por eso es muy importante orar por nuestras generaciones. Muy importante orar por nuestras generaciones, por nuestros, primero, hijos, nuestros nietos, bisnietos y tataranietos y hasta la cuarta y quinta generación, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque mi mamá pues andaba perdida también, o sea, perdida en el aspecto de que pues que no conocía a Dios. Pero ella me platicaba que su bisabuela era cristiana, presbiteriana, era cristiana. Y dice que ella escuchaba de niña orar a la bisabuela y que oraba, y dice que oraba, oro por mis cuarta y quinta generaciones. Entonces yo creo que esa bendición, esa oración a mí me alcanzó, ¿sí? Eso es muy importante. Y entonces, cuando llego a este congreso de jóvenes, yo tenía 18 años, y los primeros 3 días, porque fueron 3 días de congreso nada más, perdón, el primero y el segundo día, como que ya Dios estaba preparando mi corazón realmente, y el tercero, porque antes se acostumbraba a hacer llamados, no, pasen al frente, vamos a orar por ti, y hacían un llamado para creer en el Señor Jesucristo. Entonces, el pastor de aquel entonces decía, quienes hayan sentido el llamado, pasen, vamos a orar, quien quiera aceptar a Cristo en su corazón. Y yo cuando me di cuenta, yo ya estaba enfrente, o sea, ya estaba yo ahí parada, pues, y empezó a orar el pastor y todo. Y yo en mi corazón yo decía, sí, Cristo, yo te acepto con todo mi corazón. Yo llevaba una necesidad a mis 18 años de Dios realmente. Y ahí fue el parteaguas de todo, en ese. Yo creí por completo así. ¿Por qué? Porque uno viene de familias disfuncionales. Mi familia era disfuncional en el aspecto de que mi papá pues casi era alcohólico y mi mamá pues por andar en los problemas, en los pleitos con mi papá y todo, sientes una cierta separación emocional con tus padres, sientes como que ellos te abandonan emocionalmente, ¿no? Y sentimentalmente, y vas creciendo así, con esos dolores, con esos rencores.
Yo a veces envidiaba a alguna de mis amigas y decía, ay, ¿por qué mis papás no son así, no? Ay, ¿por qué mis papás esto y el otro? O sea, añoraba yo eso. Cuando yo llegué a los pies de Cristo en esos 3 días de congreso que hablaban pues sobre precisamente los problemas familiares, de las amarguras del alma, me acuerdo que aunque seamos jóvenes, muchos ya estamos amargados interiormente. Entonces yo ahí me fui despojando, ¿no? Me fui despojando y el perdón sobre todo. Yo recuerdo mucho cuando tocaron el tema del perdón y decían, y eso fue lo que a mí me ayudó cuando el pastor dijo, perdona a tus papás. Si ellos te han maltratado, si ellos te han, no han sabido educarte, no han sabido direccionarte, no han sabido darte el amor que tú necesitas, la seguridad como mujer, como varoncito, ¿no? Y todo, perdónalos. ¿Y sabes por qué lo va a perdonar? Dice el pastor. ¿Sabes por qué tienes que perdonar a tus papás si tus papás no son cristianos? ¿Sabes por qué lo tienes que perdonar? Dice el pastor. Porque ellos tampoco conocieron de Dios. Nadie les dijo, nadie les habló. Ellos a como pudieron te criaron, a como pudieron te dieron el amor, a como pudieron te dieron tus necesidades. No lo mejor que pudieron, pero te lo dieron, ¿no? Entonces, perdona a tus padres porque ellos tampoco conocían de Dios y no lo conocen. Pero ahora tú sí estás conociendo de Dios, tú sí estás conociendo del perdón de Dios. O sea, tú sí ya sabes. Entonces, lejos de ir, y cuando dice, en esa noche que dice, cuando llegues, abraza a tus papás, abrázalos y dile lo mucho que los quieres. Y que a pesar de que te malcriaron, te maleducaron, no sé, dice, abrázale, agradécele por lo poco, por lo mucho que te dieron. Pero da ese paso de fe. Entonces eso a mí me quedó clarísimo. Y de ese momento yo dije, sí es cierto. Yo llegué y abracé a mi papá y le dije que lo amaba y lo quería mucho y que le agradecía pues todo lo que él nos daba pues. Y a mi mamá también. Entonces de ahí fue la diferencia, ¿no? Y a partir de ahí yo no me aparté del Señor para nada, viniera lo que viniera. Así como decía Reina, que nos decían, no, es que van a llegar los problemas, las pruebas, y están jóvenes, facilito se los va a llevar otra vez el mundo. Sí, hubieron jóvenes que sí realmente se fueron rápido al mundo, pero yo creo que el que marca la diferencia, lo que da la pauta, sí, es si realmente naciste de nuevo. O sea, si realmente aceptaste a Cristo, en tu corazón hay un cambio. Hay un hambre por la palabra, hay una necesidad de Dios, hay una necesidad de que te quieres comer la palabra, la escritura, quieres saber más de ella y ahí estás y la estás leyendo y tú estás preguntando las dudas y ¿por qué dice esto aquí? ¿Por qué dice allá? O sea, el interés crece en uno realmente. Antes no se daba eso de que el seguimiento o que si iban muchos convertidos de visitarlos, no, uno iba solo. O sea, yo recuerdo que a mí no me tenían que recordar la reunión de jóvenes, la reunión de oración. Yo andaba preguntando, porque los jóvenes oraban por casas y yo andaba preguntando el domingo, esta semana que viene, ¿en dónde toca la oración? No, pues en casa de tal. Y yo ahí llegaba, o sea, yo no esperaba que me fueran a buscar, yo no esperaba que me dijeran, oye, te vas a congregar. No, o sea, era algo que nació en mí y yo ahí llegaba. ¿Y cuándo va a ser la reunión de jóvenes? No, el próximo sábado. Yo ahí estaba el próximo sábado después del congreso y ahí estaba. Y sobre todo que yo me iba a pie. Era en la colonia de San Silverio, en la iglesia donde yo creí, era en la colonia de San Silverio. Y yo me iba a pie y no me importaba. Los domingos yo me iba a pie y no me importaba porque no teníamos vehículo. Y mi mamá pues no me daba para el taxi ni para nada. Yo iba a pie. Y a pie me iba a donde fuera la reunión, no me importaba porque había un hambre en mí, realmente de Dios. Mi vida cambió realmente después de eso, después que nací de nuevo. Y bueno, ahí conocí al que es mi esposo, porque él era el líder de los jóvenes, el que es pastor ahorita de la iglesia del Aposento Alto. Ahí lo conocí a él y pues ya esa es otra historia, ¿no? Que vamos de cómo conocimos a nuestros esposos y ahí lo conocí realmente a él, pero o sea, Dios cambió mi vida por completo, sí me dio un cambio de 360 grados por completo, me dio seguridad. Yo no me sentía segura, yo no me sentía mucho menos bonita, yo no me sentía amada, pero cuando
cuando Dios realmente me tocó, como dice Reina, supe quién era delante de Él, que me llamó o sea, es que se siente bonito cuando escuchas, eres una hija de Dios, tú dices, sí, lo crees porque hay una convicción en ti. Yo creo que es el Espíritu Santo que pone esa convicción en ti y dice, sí, soy una hija de Dios, realmente, como dice la Escritura, eres la niña de sus ojos, lo crees y toma, ¿verdad? Esa palabra en ti, sí, es verdad, yo soy la niña de sus ojos, realmente lo soy. Y eso es lo bonito cuando conoces realmente al Señor, ¿no? Cómo te cambia realmente tu vida. ¿Algo quieres agregar, Xochitl? No, pues como dices, que ese es el nacimiento que hay cuando uno conoce a Cristo, es el nuevo nacimiento y el Espíritu pues empieza a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y como dice, pues sí, va a haber problemas, vamos a enfrentar cosas, pero Dios da esa paz, da esa tranquilidad. Y cuando confiamos en Él y entregamos todos nuestros problemas a Él, se soluciona todo de manera maravillosa. Pues así como ha hecho un cambio en la vida de ustedes, también en la mía, y espero que este audio que se ha escuchado por ustedes, también Dios haga un cambio en sus vidas. Así es, que no importa las circunstancias en las que ustedes estén, que no importa lo que estén pasando por su vida, que siempre Dios va a tener abiertas las puertas, que siempre debemos de tener abierto nuestro corazón para recibirlo y que no debemos de tener pena ni temor estar a solas en comunión con Él, en intimidad y decirle, sí Señor, he cometido tantas cosas malas, pero sí necesito de ti, porque los problemas, las enfermedades, falta de dinero, siempre van a estar, pero lo que nos ayuda es Dios. Como decía Xochitl, Él nos da esa paz y esa tranquilidad que quizás, no tenemos hoy para comer o no sé, pero Dios va a proveer y como hijos de Dios sabemos que sí va a suceder, tenemos la tranquilidad de que pues Él no nos va a desamparar. Sí, y bueno, así es nuestras amadas escuchas. Si tú estás escuchando este audio por casualidad que lo abriste o por lo que sea y no conoces de Dios, pues te invitamos, ¿no?, a que abras tu corazón para recibir al Señor como tu único Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y si a ti te están compartiendo, predicando y tienes dudas, ¿no?, de que, ay, ¿qué será esto? ¿Qué será el cristianismo? Abre tu corazón. Tal vez Dios te está buscando, Dios ya está preparando la antesala para que tú creas, solamente es cuestión de fe, de creer, ¿sí? Y si tú ya eres cristiana, pues no te desanimes, hay que seguir adelante en el camino. Y es una palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí va a haber problemas, va a haber pruebas, el caminar cristiano ciertamente no es fácil, no es color de rosa, pero a eso estamos llamados. A eso estamos llamados, a ir creciendo con una madurez, ¿no?, con una madurez espiritual. Los problemas, las pruebas son aquellas cosas que Dios pone para forjar nuestro carácter, para darnos un carácter cristiano centrado, maduro, para que nada ni nadie nos pueda mover de donde estamos. Así que te damos muchas gracias por habernos escuchado en esta primera emisión de Corazones Abiertos, esperando que realmente haya sido de bendición nuestros testimonios cortos, pero esperamos que haya sido de bendición. Y te doy me despido de ustedes, una servidora, Lorena Jiménez, Reina León, Xochitl Varellas. Esperando que nos vuelvan a sintonizar cuando Para la próxima. para el próximo charla, que va a haber muchas, de verdad, muchas pláticas, muchas charlas muchos va a ser temas de bendición, importantes, muchos temas interesantes. importantes, así es. Y pues les esperamos con mucho gusto. Muchas gracias aquí Hasta la en su próxima. programa Corazones Adiós. Abiertos.